Hola a todos, vamos a comenzar una serie de clases Bezat Hashem sobre Pesaj, ya que a veces uno no puede escuchar en el Shabbat Gadol por lo que sea, y más en esta oportunidad. Entonces vamos a comenzar una serie de clases, comenzando antes por lo que viene primero, que ahora llega Rosh Chodesh Nisan. La halajá dice que en Rosh Chodesh Nisan se bendice a los árboles. Es una halajá que se dice una vez en el año, que está en los libros, que es una halajá que se bendice cuando no hace falta salir fuera de la ciudad. Hay quien dice que sí, la halajá es que no hace falta, puede ser dentro de la ciudad, puede ser en la casa de alguien, siempre y cuando que tenga por lo menos dos árboles. Esos dos árboles pueden ser de la misma fruta, preferible dos árboles de frutas diferentes. Esos dos árboles tienen que ser que solamente haya salido el pimpollo, solamente que salió la florecita, pero todavía no salen las frutas. Como dijimos, mejor que sean dos diferentes árboles. Esos árboles tienen que ser que no sean de orlá, o sea que no sean de los 3 primeros años que se planta. Esos árboles son comestibles, tienen que ser que tenga frutas comestibles. Hay árboles que ya no dan frutas, hay árboles que no dan frutas de por sí. Esos árboles no son aptos para la verajá. Entonces, si tenemos dos árboles, preferiblemente de dos diferentes clases de frutas, y tenemos los dos juntos, los vemos los dos a partir del primer día del mes de Nisan, de Rosh Chodesh Nisan, podemos decir la verajá Asher Bara y la Not Tovot, Ubriot Tovot, está en todos los Sidurim. Es una verajá que hay que aprovecharla, que es una vez al año. Eso es la verajá de Ilanot. Pasando ahora tenemos muchos temas de qué hablar. Empezando, vamos a decir, por la revisión del Hametz en la casa, siguiendo por la venta del Hametz, pasando por todo lo que es productos de Hametz y Ta'arobet Hametz y cosas prohibidas y permitidas. Este año, y también todos los años, se puede hacer la venta del Hametz vía internet, online. No hace falta firmar el papel y entregarle al jajam. Eso es mejor, hacer quiñán, que uno le levanta el pañuelo, que le ordena que le venda su hametz. No hace falta, aún por teléfono, aún vía internet, aún vía mensaje, aún vía WhatsApp, puede uno mandarle, siempre que le llegue al jajam, que le llegue la orden donde fulanito renta su casa, vende el hametz, etcétera. Se puede hacer vía web, vía online, como dijimos, inclusive vía teléfono, también se puede hacer, para no tener que ir personalmente a entregar el papel al jajam, que le diga dónde está el hametz, cuánta cantidad de hametz tiene aprox, y dónde están las llaves, el teléfono, dónde conseguir las llaves para conseguir el hametz. Acuérdense que hay dos ventas. Está la venta del día 13, significa para que uno no tenga obligación de revisar. El 13 en la noche es cuando hay que revisar, o sea, la noche del 14 de Erev Pesach se revisa Bedikat Hametz. Si uno no limpió la casa, no quiere revisar el hametz, se va a ir, por ejemplo, a Cuernavaca o se va a ir a otro lado, no va a revisar la casa. O quiere revisar una parte de la casa y una parte no, dejarse un cuartito, dejarse la entrada, el pasillo y un cuarto y un baño y lo demás quiere no revisar. Entonces está la venta del 13, que uno renta todas esas propiedades, las renta, le pone a jajam que renta. Acá tenemos los papeles para
que ustedes sepan, están los papeles, no sé si los van a recibir, ojalá que sí. Están aquí los papeles azules, las hojas azules, que acá dice día 13 de Nisan, contrato de autorización para la venta de toda la propiedad o algún cuarto de la propiedad y venta del hametz de la misma. Esto es cuando uno no va a estar en su casa o en ese cuarto, o puede ser un coche, o puede ser la casa de Cuernavaca, o puede ser la casa de Miami, o puede ser lo que sea que uno tenga en Israel. Entonces, esto él renta su propiedad para no tener que revisarla y vende el hametz que está dentro. Acá está, se llena esto. Si no lo llena, lo puede llenar por online, lo puede llenar vía internet. Le vamos a mandar para todos los que quieran. Y acá atrás se encuentra el documento de poder. Acá dice que le das poder al rabino para que rente propiedades o para que venda el hametz. El papel azul es del día 13 y el papel blanco es del día 14, que solamente es para la venta del hametz propiamente dicho, y por supuesto que también se renta el lugar donde está puesto el hametz. Si yo puse la alacena, puse todos los productos de hametz, pongo, también rento la parte de abajo, acá está escrito lo que tiene que hacer, y también en la aplicación de internet va a estar escrito cómo se debe hacer, y si no por teléfono uno le pregunta al rabino cómo debe hacer. Es aconsejable no tener mucho hametz, no comprar hametz, gamur, hametz, pastas, cervezas, panes, galletas, todas esas cosas, no comprar para vender. Este año, el Jajam Isaac Yosef dijo que este año que necesitamos que haya más productos, porque a lo mejor va a haber desabastecimiento. No creemos que va a ser así. Sí se puede uno cubrir, comprar hametz y venderlo. Puede vender todo su hametz, no hay problema. Si no, no es aconsejable. Hay muchos que no venden hametz gamur. ¿Qué significa hametz gamur? Vamos a dividir el hametz en tres partes. Son tres diferentes hametz. Uno se llama hametz gamur. Hametz gamur quiere decir, como dije antes, pan, cerveza, pastas, todo lo que es hametz propiamente dicho, roscas, etc. Hay lo que se llama ta'arobet hametz, mezcla de hametz. Puede ser whisky, puede ser productos que tengan mezclado, revuelto hametz. Y hay otros productos que es safek, que tengo dudas si tiene hametz, que no son kasher de Pesach, la Coca-Cola, los productos que vienen en latas, enlatados, etcétera, que no son kasher de Pesach, pero tampoco son hametz. No sé si tiene algo de hametz, se llama safek hametz. Entonces, algunos se cuidan de no vender hametz gamur, o sea, liquidan, comen, tratan de terminar con todo el hametz que tienen en la casa. Entre paréntesis, ahora, dentro del mes de Pesach, a partir de Purim hasta Pesach, cuando uno come algo de hametz que tiene en la casa, que piense que está cumpliendo también la mitzvah taseh, la mitzvah activa de tashbitu, significa de aniquilar, de acabar con el hametz. Si tomas una cerveza, piensa que estás cumpliendo con mitzvah de sacar el hametz de la casa. Te comes un pastel, te comes una empanada, te comes una torta, lo que sea. Tienes que pensar que estás acabando con el hametz de tu casa, estás cumpliendo una mitzvah de acabar con el hametz. Entonces hay gente que acaba con todo ese hametz gamur, o sea,
hametz completo que tiene en la casa y no lo vende. Sí sirve la venta si lo vende. No nos entendamos mal. No entendamos mal. Es mejor para algunas teorías el no tener hametz en la casa, amor, pero sí se puede vender hametz, gamur, si tienes cervezas, si tienes pastas, si tienes roscas, si lo puedes vender, no hay ningún problema. Eso lo que dije es midat hasirut, es mejor. Y hay otros que venden solamente productos que pueden tener tarobet hametz, revueltos, el hametz, que puede ser, como dije, whisky, puede ser otros productos que tengan revuelto el hametz. Por ejemplo, existen, vamos a decir, galletas de arroz que vienen mezclado avena o productos que son de otras cosas, de papa, que puede tener algo de hametz. Eso se llama tarobet hametz. Y está lo que es safek hametz, duda. Todo eso lo pones en la hoja o lo dices a algún jajam. Y todo eso se vende antes de Pesaj. Eso es la venta del hametz. La venta del hametz. Por favor, si no entendiste bien, asesórate con algún rabino que conozcas, que te va a decir cómo hacer con la venta del hametz. Para entender un poco más, vamos a decirles que existen de la Torá 8 mitzvot de Pesaj. 3 activas antes de Pesaj, 3 pasivas antes de Pesaj y 2 en la noche de Pesaj de la Torá. Hay otras que son de Rabbanán, de Jajamim, en la noche de Pesaj. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Seder. Pero nomás, para aclarar un poco más, te voy a explicar que recién dijimos que hay tashbitu. Tashbitu es una mitzvah que es pasiva, activa. Significa, debes aniquilar, que no haya, tashbitu quiere decir que no haya hametz en tu casa. La forma de hacerlo es, sacas el hametz de tu casa. O te lo comes, o lo quemas, o lo sacas de tu casa. Es una mitzvah de tashbitu que comienza en Erev Pesach. O sea, la Torah dice Aj Tashbitu, significa Aj, divide el día en 2, y al mediodía del 14 de Nisan, que es Erev Pesach, ya comienza la mitzvah de Tashbitu. Todo el mes, como dije, estás acabando con el hametz, pero la prohibición de tener hametz en la casa comienza, según la Torah, desde mediodía. Suponte que el alba sale a las 6 de la mañana y las estrellas a las 6 de la tarde, las 12 del mediodía es la hora. Hoy, cada año es diferente. Este año 12:45 es Hatzot, un poquito antes. Otro año va a ser diferente. Hatzot quiere decir mediodía. La Torah prohíbe tener hametz a partir del mediodía. Los Jajamim agregaron que 2 horas antes del mediodía ya no puedes comer hametz. Esas 2 horas no son 2 horas de 60 minutos, son 2 horas, se llaman Shaot de Maniot. Significa que divides todo el día en 12 horas. Si el día tiene 14 horas, lo vas a dividir y te va a salir que son 70 minutos la hora. Entonces son 2 horas de maniot. ¿Cuánto tienes de horas en el día? Suponte que de 6 de la mañana a 8 de la noche, suponte, son 14 horas. 14 horas lo multiplicas por 60 y lo divides entre 12. Esa es la hora de manit. 2 horas antes del mediodía ya no se puede comer hametz. Pero todavía se puede tener provecho del hametz, o significa se puede venderlo. Todavía el jajam no lo vende. Nosotros vendemos el hametz 1 hora antes del mediodía. Todavía se puede quemar el hametz.
Pero una hora antes del mediodía, Jajamín pusieron una valla. La Torá dice mediodía, Jajamín te pusieron una hora antes para que quemes todo el hametz y vendas todo el hametz. Eso es tashbitu de Rabanán, se llama. O sea que Jajamín te pidieron que te adelantes una hora para no entrar en problemas. Entonces, 2 horas antes ya no puedes comer. Una hora antes ya no puedes quemar. Si quieres saber exactamente la hora para este año, que es Tafshin P, año 2020, otros años es diferente. Este año tienes el final de comer el hametz, es 10:45 de la mañana del día miércoles 8 de abril, este año. Otros años va a ser diferente. La víspera de Pesaj, 10:45. Y quemar el hametz, 11:55. Ese va a ser el horario, porque va a haber cambio de reloj, va a haber cambio de horario invierno. Otros años va a ser diferente la hora, ¿ok? Pero este año puedes comer hametz hasta las 10:45 y quemar el hametz 11:55 AM. Entonces ahí cumple la mitzvah de Tashbitu. Tashbitu quiere decir aniquilar, viene a ser que no haya nada de hametz en tu casa. De Rabanán, como dije, una hora antes. Y la Torá dice mediodía. Esa es la primera mitzvah. Hay otra mitzvah que se llama Bal Yirae o Bal Yimatze, que no puede haber hametz en la casa, aparentemente es lo mismo. Pero la persona que deja el hametz en la casa, no solamente pasa por la mitzvah taseh, que viene a ser activa, de que no sacó el hametz, también pasa por la mitzvah pasiva, lo taseh, que tiene hametz en la casa. Se llama lo yirae y lo yimatze. No puede haber en tu casa y no puede encontrarse en tu casa hametz. Y para eso está la Bedika. La Bedika que hacemos, revisamos la casa para que no se encuentre hametz en la casa. De esa manera no pasas por Bal Yirae o Bal Yimatze, estás revisando la casa. Quiere decir que tienes Bedikat hametz, revisar la casa. Tienes Tashbitu, aniquilar el hametz. Y tienes lo Yirae y lo Yimatze, que es que no se encuentre hametz en la casa. Eso es lo que corresponde al hametz, que no haya en la casa. Hay 3 mitzvot de la Torá sobre el tema de consumición de hametz, consumir el hametz. Primero, la Torá te prohíbe consumir el hametz en Erev Pesach. También, como dije recién, no solamente no puede haber hametz en la casa, a partir del mediodía, según la Torá, y a partir de 2 horas antes, según Jajamim, 2 horas antes del mediodía, ya no puedes comer hametz. Y si comes hametz, estás faltando, estás haciendo un isur de la Torá. Eso es comer el hametz en la tarde del Erev Pesach, en la tarde de la víspera de Pesach, que viene a ser este año el miércoles, en la tarde del Erev Pesach, no puedes comer hametz. No solamente en la tarde, por supuesto, en Pesach. Ese hametz, si uno lo come en Erev Pesach, pasa por lota ase, lotojal. No comas hametz, lota ase. Más grave es en Pesach, si uno come hametz, pasa por karet, o sea, es un pecado de los que tienen karet, que son de los más graves que hay. Como Hilul Shabbat, como estar con la esposa nida, etc. Es el karet de comer hametz en Pesach. Son 2. Uno es comerlo en el Pesach, lo hace. Otro comerlo en Pesach
es karet. Y el tercero es comer ta'arobet hametz, algo que está revuelto el hametz con él. Como dije antes, también el lota hace que si es un kazait de 30 gramos dentro de una medida de ajirat peraz, que son 6 huevos, 8 huevos, 180 gramos o 240 gramos, de alguna manera pasas también por lo ta'ase. ¿Qué viene a ser? Lo ta'ase es la de ta'arobet hametz, hametz revuelto. Si comes un kazait 30 gramos de hametz es karet, pero si comes de ese ta'arobet un pedazo, aunque no comiste kazait, pasas por lo ta'ase, también de la Torah. Ahora hay otra cosa que se llama Hatzi Shiur Asur Mina Torah, también, que si uno come una migaja de pan en Pesaj, un pedacito de pan, aunque sea menos de kazait, menos de 30 gramos, en Pesaj, de pan o de cualquier otro alimento hametz, roscas, pastas, cerveza, etc. También Hatzi Shiur Asur Mina Torah. No es como Lota Ase, que Lota Ase tenía penas capitales en el tiempo que había Bet Hamikdash, pero sí estás traspasando por la Torah. Esto se llama que comes un pedacito chiquitito, te lo comes. Ahora, si tú te comes un pedazo chiquitito de hametz revuelto en una comida en Pesaj, puedes tener una olla de lo que sea, de papas, de arroz, de lo que sea. Por eso el arroz hay que revisarlo 3 veces antes de usarlo en Pesaj. Y en el Pesaj se revisa. ¿Por qué? Si tienes un solo granito de trigo o de cebada o de las 5 clases de cereales, que es trigo, cebada, centeno, avena y espelta, no solamente un grano, un pedacito de ese grano dentro de toda una olla de arroz o de lo que sea, también hay prohibición de comerlo en Pesaj. Eso ya es de Rabanán. Jajamín lo prohibieron, pero está prohibido Bemashu, lo que sea. Hametz be Pesaj, Bemashu. Hametz en Pesaj es afirmo lo más mínimo. Si te lo comes, ese mínimo, esa migaja directo, es Hatzi Shiur, medio Shiur, poquito del Shiur, lo que sea, de la cantidad, Asur Mina Torah, prohibido por la Torah. Y si te lo comes revuelto en la sopa, también pasas por Isur de Jajamín, que no se puede comer ese revuelto. Por lo tanto, uno tiene que saber que tiene que revisar todo para que no llegue a comer lo más mínimo. Hay una diferencia muy importante, y eso hay que saberlo bien. Si uno se le revolvió migajas de hametz, poquito hametz, de Erev Pesaj, antes de Pesaj, y está revuelto el hametz, nosotros los sefaradim decimos que si se revolvió en 60 veces, eso ya se hizo batel. Ejemplo, supongamos que no revisé el arroz antes de Pesaj y lo cociné antes de Pesaj. La señora cocinó el arroz antes de Pesaj. Y supongamos que tenía algo de hametz, pero tenía muy poco, que había 60 veces más arroz que ese hametz. Bediabat, si ya pasó, lo puedo comer en Pesaj. Se llama eso bitul. Por eso hay muchas cosas. Si compramos un aceite en Erev Pesaj y cocinamos con ese aceite, si compramos un arroz en Erev Pesaj, hicimos el kibbe, si compramos carne que no estaba hecha para Pesaj y cociné la carne de Pesaj, se hizo batel, se canceló, se anuló. Una señora me llamó, me dijo, hice ya el kibbe para Pesaj, pero no estaba kasher le Pesaj la carne, porque para
La carne cuando hacen la shejitá para Pesaj y la cortan en la tienda, lo que sea, se cuidan que no esté el hametz. Pero ¿qué pasa? Tengo carne en el refri, de que la compré antes de que haya carne para Pesaj. Y yo le dije, la puedes usar, batel. Si tiene algo, se cancela. Si lo cocinaste el kibe, está kasher. Si cocinaste el kibe con ese arroz, que no era el arroz de Pesaj, antes de Pesaj sí. En Pesaj no lo uses, porque en Pesaj, Hametz be Pesaj be más shehu. En Pesaj, el Hametz es lo más mínimo. Y eso es para Sefaradim. Para Ashkenazim decimos que ese poquito Hametz se despierta en Pesaj, aunque lo cocinaste antes de Pesaj. Para Sefaradim, ese Hametz que no lo cocinaste todavía y lo cocinas en Pesaj, ahí lo estás cocinando, entonces no se puede usarlo. Si ya lo usaste en Pesaj y lo cocinaste, se hizo bater, se anuló. Voy a repetir. Hiciste el kibe con la carne que no sabías si estaba kasher de Pesaj o no. Hiciste el kibe con ese arroz que no sabías si estaba kasher de Pesaj o no. Ya lo hiciste, lo puedes comer en Pesaj. Vas a hacerlo ahora, me preguntas, en Pesaj. Tengo un arroz que no está permitido por el kashrut, porque no saben si tenías polvoreado o harina, lo que sea. En Pesaj no lo puedes usar. Y en el Pesaj también te aconsejo que no lo uses en principio, pero si ya lo usaste, kasher. ¿Ok? Y para Ashkenazim, aunque lo usaste, no lo puedes comer porque eso se vuelve a despertar. Pasó un maasé que cuenta siempre Jajam Ovadia Yosef, que él era un joven rabino, y encuentra en Pesaj, la noche de Pesaj, una señora llorando por la calle, con una olla, y le dice, ¿qué pasa? Lo que pasa es que encontré un pedacito de cebada dentro de la comida de Pesaj. ¡Wow! Que se cocinó con ella. Y fui de un rabino y me dijo que tengo que tirar toda la comida, todo en la olla entera que preparé para mi familia a la basura. Y el Jajam le dijo, un momento señora, ¿usted es de qué comunidad? ¿Ashkenazí o sefaradí? Le dijo, yo soy sefaradía. Si usted es sefaradía, agarre esa cebada, échela y se puede comer la comida. ¿Por qué? Porque se cocinó antes de Pesaj. Se llama Batel Beshishim, se canceló en 60 veces. Saco esa cebada y me puedo comer esa comida. Eso es para Sefaradim. Para Ashkenazim no, porque se vuelve a despertar ese poquito de gusto de Hametz. Se vuelve a despertar. Más todavía, otra discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Una olla de Pesaj tiene que ser que no sea Hametz para usarla para Pesaj. Pero si equivocadamente, por supuesto que la señora para hacer la comida para Pesaj toma una olla kasher de Pesaj, pero si se equivocó y agarró una olla que había cocinado anteriormente pastas, aunque sea que dentro de 24 horas lo había hecho, y cocinó ahí el arroz, y ese arroz ahora lo van a comer en Pesaj, o en Pesaj, o la noche de Pesaj, decimos batel, se cancela, aunque en realidad el gusto está impregnado en la olla, pero por la comida cancela ese gusto y se puede comer ese arroz mientras que lo hizo antes de Pesaj. En Pesaj, si cocinó con la olla de Pesaj, depende. Si esa comida estaba hecha, se había cocinado dentro de las 24 horas, la Hametz, por ejemplo, cocinó el primer día de Pesaj, no se puede. Si es en Abat Yomá, si había pasado 24 horas y equivocadamente cocinó con esa olla, se puede comer. Entonces, nomás esta clase era para decirles que hay tashbitu, aniquilar el Hametz,
Por eso decimos la verajá cuando revisamos el hametz, decimos al biur hametz. La mitzvah es aniquilarlo, acabar con el hametz. Cuando hacemos la Bedikat hametz es biur hametz. Lo irae velo imatze, que no haya en tu casa hametz. Hay isur de que haya en la casa en Erev Pesach, y hay isur, por supuesto, que haya en la casa en Pesach. Hay prohibición de comer hametz en Erev Pesach. Hay prohibición de comer hametz en Pesach, que es karet. Y hay prohibición de comer ta'arobet hametz, mezcla de hametz también, lo tojal. Y hay prohibición de comer lo más mínimo de hametz. Y hay prohibición de comer, aunque tengas una olla de hametz, de kasher en Pesach, y se mezcló una migaja de hametz, también se prohíbe. ¿Por qué? Porque es, aunque sea lo más mínimo, se prohíbe, porque el hametz de Pesach, de Mashu, eso es si es en Pesach. Si se revolvió antes de Pesach, batel. Entonces, ya dijimos 6 mitzvot de la Torah. 3 conciernen a que no haya hametz, 3 conciernen a que no comas hametz, y 2 mitzvot de la Torah que son para la noche de Pesach, que una es comer matzah y otra es contar la historia de la Agadá, contar la historia de la salida de Mitzrayim. Esa es la primera clase. Benineder, tenemos varias cosas más para contarles. Lo dejamos para la próxima clase.